Hoy, en honor a la verdad, voy a hablar un poquitito de economía, porque los gobiernos, los políticos, las dirigencias, incluso nosotros, los ciudadanos comunes, estamos acostumbrados a tropezar con la misma piedra. Miren, con el apoyo de la Cámpora, Massa insiste con un plan antiinflacionario de congelamiento sin saltos de dólar. Algunas empresas de consumo masivo pasan aumentos del 8% para cubrirse, ¿no?, de antemano, como suele suceder siempre, pero corren el riesgo de que le frenen las importaciones o puedan ser, digamos, de alguna manera sancionadas por el Estado Nacional. No es la mejor forma, pero es. Los gobernantes de la Argentina no terminan nunca de aprender de las recurrentes lecciones del pasado y caen una y otra vez en sus mismos errores y equivocadas presunciones. Cuesta entender, de verdad cuesta mucho entender que intenten resolver ciertos problemas crónicos del país con las mismas recetas que tantas veces fracasaron. Basta con revisar la historia. Bueno, sin embargo, siguen ahí, insistiendo en ellas cual si fueran novedosas soluciones. Le van cambiando los títulos y los eslogans, pero la receta sigue siendo la misma. El anuncio de el ministro de Economía, Sergio Massa, que ya va superando los 90 días holgadamente desde su asunción, según el cual se halla en estudio un congelamiento de precios por 120 días, bueno, demuestra que el gobierno nacional no aprendió nada. ¿Cuántas veces se hizo esto sin resultado de ninguna naturaleza, salvo el eslogan, el enunciado sin ningún tipo de consecuencia favorable, o por lo menos la esperada, que es precisamente contener la inflación? Los funcionarios siguen sin reparar en que la inflación es un problema generado desde hace tiempo por el propio Estado y profundizado, mejor dicho, durante la actual gestión gubernamental a partir de algo tan elemental como pretender gastar mucho más de lo que se tiene y así cubrir ese déficit con la emisión espuria de moneda. Miren, un dato simplemente. Desde noviembre de este año a octubre del año que viene, en medio de las elecciones, paso primero, o primarias y definitivas, digamos, va a haber vencimiento en pesos, solo en pesos, no estoy diciendo dólares, todos los meses prácticamente, de 10 billones de pesos. 10 billones, ¿ok? 5 billones están en manos de inversores financieros o de empresas privadas, lo cual significa que eso es más o menos unos 18.000 millones de dólares que fueron emitidos durante la presente gestión y que van a seguir siendo emitidos en tanto y en cuanto es patear la pelota hacia adelante. Estos son datos de la realidad. O sea, esto no es el número que acostumbran generalmente quienes están frente a un atril y frente a sus seguidores
a tirar cifras, total, nadie las puede comprobar. No, estas las pueden comprobar. Estas están, porque no se pueden esconder. Están emitidas en distintos tipos de títulos. Y le doy una mala noticia más. Están emitidas, en la mayoría de los casos, atadas a una tasa del 132% anual, lo cual significa que al ir pateándola, año a año, esos 10 billones de pesos, bueno, la matemática es fácil, ¿no? Se van a más que duplicar. Eso es la herencia con la que va a tener que lidiar el gobierno del color que sea, que asuma en 2023. Es un suicidio, decididamente, porque es más fácil bajar el gasto público, ineficiente, innecesario, pero por ahí nunca se empieza. Los funcionarios siguen, insisto, sin reparar que la inflación es un problema generado desde hace mucho tiempo por el Estado y profundizado durante esta gestión gubernamental. Digo, esto es más de lo que se tiene en gastos y menos de lo que ingresa. Y por eso se inventan todos los días nuevos impuestos. Y por el contrario, siguen recibiendo erróneamente a la inflación con un fenómeno que es fruto de la codicia del empresario inescrupuloso, empeñados en subir los precios de todo para maximizar sus ganancias. Bueno, así lo expresa, entre otros, con mucho énfasis, Cristina Kirchner, porque siempre tiene que buscar un culpable, sin hacerse cargo. Bueno, de hecho no se hace cargo ni siquiera del gobierno. Y ella opina cual experta en economía, cuando tampoco estuvo jamás en la actividad privada. Siempre vivió del Estado, primero en Santa Cruz y después en La Nación. En el Congreso, como diputada, como senadora, como presidente, en 2 ocasiones, como vicepresidente actualmente. Entonces jamás arriesgó su capital, aun cuando se convirtió en empresaria hotelera. Pero claro, era un capital presuntamente mal habido y libre de riesgo económico, salvo el que está dilucidando la justicia, a donde deberá rendir cuentas. Pero volvamos al concepto, porque esta concepción vuelve a estar latente en las declaraciones hasta del propio ministro Massa, probablemente influenciado por los reclamos de un mayor intervencionismo estatal formulado por la vicepresidente Cristina Kirchner y sus adláteres de la cámpora. Pero también hoy el presidente dijo algo por el estilo. En otro de sus discursos, al celebrar 20 años de, no sé, algo vinculado a la salud, la verdad que ya ni siquiera escucho, porque es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Donde ponderó incluso a Ginés González García como precursor de ese proyecto de 20 años atrás, el recordado ministro de Salud renunciante por haberse afanado las vacunas, hay que decirlo así, porque decir vacunatorio COVID es muy elegante. Pero cuando la vacuna te tocaba a vos o a un familiar tuyo que lo necesitaba y se la pusieron a alguien por ser amigote, como Berbisky, por ejemplo, director de Página 12, por nombrar uno, tan solo uno, o Zanini haciéndose pasar por miembro de la salud, entonces no se puede decir que fue un vacunatorio VIP. No es VIP.
Te afanaron la vacuna. Esa es la realidad de la historia. Miren, para volver a lo que estábamos diciendo, ¿no? Curiosamente, hasta hace 2 semanas, el titular del Palacio de Hacienda, desde donde ayer salía mucho humo, o casualidad, ¿no?, se negaba a aplicar mayores controles de precio, esgrimiendo de estos que habían demostrado su ineficiencia. Ahora, sin embargo, Massa cambia. Bueno, no es la primera vez. Avanza con un congelamiento de productos de canasta familiar que, según asegura él, no será unilateral, sino el resultado de un acuerdo con los empresarios. Bueno, algunos empresarios consultados dicen que ya han anticipado su sorpresa por el anuncio y desde ya lo están rechazando. Sostener con una inflación, para ser generosos, del 6,5% mensual en crecimiento, por 120 días congelado un precio en la Argentina es como un suicidio. Vamos a tener escasez si esto se lleva adelante. Van a estar las góndolas vacías si esto se lleva adelante, como en Venezuela. Massa anticipó que el control de precios estará a cargo de los propios consumidores, por cuanto podrá monitorearlos a través de una aplicación para sus teléfonos celulares y si de pronto un comercio no cumple con los valores estipulados, el público, o sea, nosotros, podremos denunciarlo oprimiendo tan solo un botón. Para eso, según explicó el ministro, fueron aumentadas 60 veces las multas que deberían pagar los comercios si no respetan los precios convenidos. Les advierto que las penalidades ascenderían hasta 240 millones de pesos. Bueno, una friolera confiscatoria que forzaría a muchos comerciantes a bajar las persianas de sus ya castigados negocios. Y ante un Estado ineficiente, nos coloca a nosotros, a los consumidores, a los ciudadanos, en la posición de poder de policía para enfrentarnos, por otra parte, con el comerciante que nos provee habitualmente. Los anuncios traen a la memoria, por lo menos a la mía, de la Argentina asignada por las divisiones sociales que provocaron algunas políticas llevadas a cabo durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Les recuerdo, por aquel entonces, la aplicación de la llamada Ley de Agio llevó a la cárcel a no pocos comerciantes, en un contexto de desabastecimiento generalizado de productos. Tropezar 2 veces con la misma piedra. La instrumentación de esta medida anunciada, justo, además, conjuntamente a la decisión oficial de investigar a ciertas empresas para estudiar sus márgenes de ganancia, esto lo propone Tombolini, y detectar supuestos abusos de posición dominante. ¿Quién decide? ¿Quién es juez para eso? Bueno, esto constituye otro claro retroceso en que nada va a ayudar a la recuperación de la confianza inversora y al incentivo de la producción, que junto a la reducción del gasto público son las mejores alternativas para enfrentar a la inflación. Es fácil, es esto, este es el camino. No hay que inventar nada. Ayer Massa en Mendoza, algo anticipamos en nuestro programa, prometió un programa de fomento para fomentar las exportaciones, como hicieron con otras cadenas de valor y esto va a ser desde el 20 de noviembre al 30 de diciembre, sin precisar incluso el tipo de cambio al que les permitiría exportar a los productores. O sea,
$1 más, un tipo de cambio más en la República Argentina. Y con este tendremos 11 al menos, sin hablar todo el resto de las consecuencias como Spotify, Netflix, etcétera, y tantos otros que nos llevaría a alrededor de 44 tipos de cambios distintos. El tema es que el gravamen impositivo de las distintas cosechas regionales tienen retenciones de distintos porcentajes. No es lo mismo el maní que de pronto el arándano, por decir un solo ejemplo. Habrá que ver cómo se ejecuta este programa, que es apenas un paliativo poco significativo para las grandes pérdidas que han sufrido las economías regionales frente a tremendas sequías que venimos soportando ya durante un par de años, 2, 3 años, y las recientes heladas tardías que se produjeron sobre todo en aquellas producciones que orillan la cordillera. Pero que, mire, al mejor estilo de Massa, un gran facilitador, ha generado expectativas que por ahora son solo eso, expectativas, para tropezar de nuevo con la misma piedra.